Si no sabes qué es el SIBO o sobrecrecimiento bacteriano y tienes hinchazón, gases, dolor en la tripa o diarrea, en este vídeo te cuento cómo detectarlo. Te voy a contar la manera más práctica de detectar el sobrecrecimiento bacteriano. Si no me conoces, me llamo Luis Cueva y bienvenido a mi canal. En este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. ¿Cómo se detecta el SIBO? ¿Qué es la prueba del sobrecrecimiento bacteriano? A ver, como toda condición o enfermedad, para diagnosticarla, primero tienes que sospecharla, ¿no? Muchos de los síntomas del sobrecrecimiento bacteriano no son exclusivos de él, son también síntomas que aparecen en otras condiciones o enfermedades como la dispepsia o el colon irritable. Entonces, lo primero es ponerte en manos de un profesional con experiencia que piense también que puede haber sobrecrecimiento bacteriano, porque muchas personas, o muchos profesionales aún no están muy concienciados de esta entidad y no lo sospechan y entonces ni te lo mencionan. Dicho esto, si la sospecha es alta y quieres hacerte la prueba, quieres saber si tienes sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, te digo, primero lo ideal, que no es lo práctico, es hacer un cultivo de la secreción del intestino delgado. Como te dije, el sobrecrecimiento bacteriano es un exceso de bacterias ahí, entonces lo lógico es medir la cantidad de bacterias que hay en el intestino delgado. Y lo más directo es coger unas secreciones del intestino delgado, cultivarlas y ver la cantidad de bacterias que hay por mililitro. Y en base a ciertos niveles, ciertas cantidades que se han establecido según estudios, decimos, pues sí, hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y esto se hace en algunos sitios puntuales en Estados Unidos. Aquí en España no lo sé, si alguien sabe de algún sitio donde se haga aquí, me lo dice. Pero se hace más que nada en estudios y no es nada práctico hacerlo, porque para esto se necesita una endoscopia, se da a la persona, unos métodos asépticos muy específicos para que no haya ninguna contaminación de bacterias y solo se cultiven las bacterias que se han aspirado del intestino. Vamos, que es muy engorroso y no es nada práctico. Lo que se hace en la práctica no es lo más exacto, pero lo más fácil es el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. ¿Y en qué consiste esta prueba, Luis? Bueno, es muy simple. No duele, no hay nada de pinchazos así, que te duele. No, nada de eso. Aquí lo que se hace es simplemente haces una dieta de preparación unos días sin comer mucha fibra, básicamente una dieta baja en FODMAPs, baja en fibra y prebióticos. Sobre todo el día anterior, los 2 días previos, tienes que tener en cuenta algunas consideraciones y de todo eso te hablo también con mucho más detalle en este vídeo sobre el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano, que lo tienes aquí, pero nada, luego lo ves. Entonces, el test en sí consiste en soplar en unos tubitos. Básicamente, el día de la prueba lo que tienes que hacer es, en ayunas, sin hacer actividad física previa, sin fumar tu cigarrito, nada, te hacen soplar primero en una pajita o en un tubito. Ahí soplas y esa es la muestra de base, muestra basal. Luego te dan un sustrato, un líquido, que es el líquido o el sustrato que muchas veces es lactulosa o lactitol o glucosa incluso, que es el líquido, el alimento que hará reaccionar a las bacterias, si las hay en tu intestino, en el intestino delgado. Y luego de eso empiezas a soplar cada 25 o 30 minutos en un tubito. Y los tubitos se van marcando, el tubo de los 25 o 30 minutos, el tubo de la hora, el tubo de tal, se va marcando. Y luego todo eso los envías al laboratorio. ¿Qué hacen en el laboratorio? Medir las concentraciones de gases en esos tubitos. ¿Qué gases? Miden la concentración de hidrógeno, de metano y muchas veces también del CO2 para ver si la muestra que hemos expirado está bien tomada. ¿Y esto por qué? Porque el hidrógeno y metano son gases que normalmente nosotros, el cuerpo humano, no lo expira, no lo exhalamos. Y si se encuentran en la respiración, en ciertas cantidades, en el aire que exhalamos, a partir de ciertas cantidades y ciertos niveles que están establecidos, probablemente sean producidos por otros organismos, que son las bacterias. Es decir, en los primeros 90-100 minutos prácticamente debería ser muy baja la concentración de hidrógeno, metano. Si están por encima de ciertos niveles, se habla de que alguien las está produciendo, pues las bacterias del sobrecrecimiento bacteriano, y se da como un test positivo si están esos gases, hidrógeno, metano, a partir de ciertos niveles en el intestino delgado o incluso en el grueso en el caso del metano. Esto es en simple lo que consiste el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. No es nada del otro mundo, es algo simple, no es 100% fiable, pero es lo más práctico que tenemos hoy en día. Y muy importante, este test de aliento tiene que ser interpretado conjuntamente con los síntomas, porque realmente no es muy válido solamente interpretar un test de aliento
a secas. Hay que interpretarlo conjuntamente con los síntomas de la persona. Es más, incluso cuando se hace test de aliento, se suele pedir a la persona que registre si ha tenido síntomas propios que tenía antes del sobrecrecimiento de hinchazón, gases, dolor, durante los minutos de la prueba para correlacionarlo en qué momento quizá estaba pasando el sustrato que bebió por el intestino. Y todo esto idealmente debe ser interpretado como siempre por un profesional con experiencia en el manejo de estas condiciones. Y como te digo, te hablo con más detalle del test de aliento, los otros tipos de pruebas que hay para el sobrecrecimiento bacteriano y las cosas que debes tener en cuenta en los días previos, qué cosas tomar o qué cosas dejar de tomar, incluso los niveles de gases a partir de los cuales se considera diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y los requisitos que debe tener un laboratorio que haga esta prueba, porque ya te digo, no todos los test de todos los laboratorios son fiables. De todo eso te hablo con más detalle en este vídeo que tienes por aquí. Ya sabes qué es el sobrecrecimiento bacteriano, cuáles son los síntomas típicos del SIBO, qué causa el sobrecrecimiento bacteriano y cómo saber si tienes SIBO. Y si quieres saber más sobre qué causa el sobrecrecimiento bacteriano e incluso de algunas enfermedades frecuentemente asociadas al SIBO y que son muy comunes y que quizá tú podrías tener, no te pierdas este vídeo de aquí donde respondo a algunas de las preguntas que más frecuentemente me hacen sobre el SIBO en pacientes y que muchas veces también se las hacen al Dr. Google. Y en este vídeo de aquí te cuento los síntomas principales del SIBO, algunos síntomas digestivos y otros no síntomas digestivos necesariamente. Te lo cuento aquí. Y suscríbete aquí si quieres estar al día sobre salud intestinal, problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable.